Hola, ¿qué tal amigos? Hoy les voy a hablar un poco sobre el análisis léxico. El análisis léxico es el que se encarga de suministrar al analizador sintáctico una serie de unidades lógicas llamadas elementos léxicos que resultan de agrupar los caracteres del fichero de entrada, es decir, de nuestra información. Como por ejemplo, si tenemos una operación, pues ahí se separan los distintos elementos de los tokens que vamos a ver más adelante. En el presente trabajo se encuentra información sobre el análisis léxico. Este abarca desde la definición, la importancia, función, algunos ejemplos de este análisis, entre otros puntos. Bueno, el análisis léxico es una función o método que es llamado por el analizador sintáctico cada vez que se necesita conocer un nuevo token para continuar el proceso de traducción. El analizador léxico se encarga de suministrar al analizador sintáctico una serie de unidades, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Cada uno de estos elementos léxicos se denominan tokens y se dividen en diferentes elementos. El análisis léxico es la primera parte del compilador. Este toma el programa fuente de los preprocesadores que está escrito en forma de declaraciones. Este proceso entonces desglosa el código en una serie de tokens, deshaciéndose primero de todos los comentarios en el código y los espacios en blanco. Aquí vemos, en esta imagen, vemos que el análisis léxico es el primero de todas las fases para poder realizar el compilador completamente. Después vamos a ver lo que es la importancia del análisis léxico. El análisis léxico es fundamental en cualquier compilador, ya que es el único módulo del compilador que maneja el fichero de entrada, o sea, es el único que maneja lo que va entrando. ¿Qué hace el análisis léxico? Su principal función consiste en leer los caracteres de entrada y elaborar como salida una secuencia de componentes léxicos que utiliza el analizador sintáctico para hacer el análisis. Como el analizador léxico es la parte del compilador que lee el texto fuente, también puede realizar ciertas funciones secundarias en la interfaz del usuario, como eliminar del programa fuente comentarios y espacios en blanco en forma de caracteres de espacio en blanco, caracteres tab y de línea nueva. Otra función es relacionar los mensajes de error del compilador con el programa fuente. En algunas ocasiones los analizadores léxicos se dividen en una cascada de dos fases, la primera llamada examen y la segunda llamada análisis léxico. El examinador se encarga de realizar tareas sencillas, mientras que el analizador léxico es el que realiza las operaciones complejas. ¿Qué es un token? Es importante revisar este concepto, ya que es uno de los conceptos más importantes del análisis léxico. Un token es el conjunto de cadenas de entrada que produce como salida el mismo componente léxico. Cada token es una secuencia de caracteres que representa una unidad de información en el programa fuente. Otra definición, se puede decir que los tokens son los elementos más básicos sobre los cuales se desarrolla toda la traducción de un programa. Ejemplos de tokens podrían ser las palabras claves como if, while, int, identificadores, números, signos o un operador de varios caracteres. Estos tokens son de lenguajes ya existentes, como por ejemplo el Java, el C++, etc. Aquí tenemos un ejemplo donde se clasifican los tokens. Los componentes léxicos más comunes son los siguientes: las palabras reservadas o palabras claves, los operadores aritméticos, operadores relacionales, operadores lógicos, operador de asignación, identificadores, constantes, las cadenas, las literales, los signos de puntuación, librerías, etc. También es importante revisar qué es un lexema. Un lexema es el que representa las cadenas de un programa fuente. Se pueden tratar juntos como una unidad léxica. Un lexema es una secuencia de caracteres en el programa fuente con la que concuerda el patrón para un componente léxico. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un lexema, donde va clasificando sus diferentes operaciones de algún número, por ejemplo, en este caso. ¿Cómo trabaja el análisis léxico en el compilador? Si el analizador léxico encuentra un token no válido, este genera un error.
El analizador léxico también trabaja en estrecha colaboración con la sintaxis del analizador. También lee caracteres corrientes desde el código fuente, realiza la comprobación de tokens y pasa los datos a la sintaxis analizador cuando se exige. Aquí podemos ver claramente en la imagen cómo es el funcionamiento del análisis léxico. Entra el programa fuente, pasa al análisis léxico y sale como la separación de los tokens. En caso de que no concuerde con el lenguaje, entonces manda un mensaje de error. Tenemos dos ejemplos sobre el análisis léxico. El primer ejemplo, tenemos una expresión. Aquí vemos claramente cómo va realizando la separación de los tokens, donde por ejemplo tenemos nuestros operadores, nuestros identificadores, etc. En el segundo ejemplo tenemos la separación de una expresión. Tenemos nuestra constante pi, que es igual a 3.1416 y punto y coma. Y aquí vemos cómo separa nuestra constante, nuestros operadores, nuestro identificador, los números y nuestro literal. Finalmente tenemos nuestra conclusión. Al realizar la investigación sobre el análisis léxico, se comprendió que este análisis es el que se encarga de suministrar al analizador sintáctico una serie de unidades lógicas llamada elementos léxicos, o también conocido como tokens, que resulta de agrupar los caracteres del fichero de entrada. El analizador léxico ignora los espacios en blanco, los comentarios, los saltos de línea, pero sigue contando las líneas, aunque elimine a estas variantes. Esto se hace dependiendo de la política de elección de la palabra reservada sobre el identificador. Bueno, esto sería todo. Nada más les voy a hacer visible las referencias de donde se obtuvo la información. Bueno, espero les haya servido esta pequeña presentación. Hasta luego.